¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Licen, buenos días, ¿cómo le va? Lice, Lice, buenos buenos días, días. ¿cómo estás? Buenos días, Lice. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. Acá pues en la cima del éxito, un poquito enfermos, pero bueno, lo importante es que estamos aquí, ¿no? ¿Cómo están? Muy buenos días. No se olvidará, por favor, en este caso, presentar la documentación. No se olvidará presentar los certificados. Tal vez estamos todavía debiendo en la institución, ¿sí? Tratemos de estar el día en las pensiones para no tener contratiempos al final, ¿no? Recuerden que nosotros ya estamos en tercero y obviamente pues tenemos que tener todas las actividades al día, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir avanzando por favor en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de cómo el arte directamente fue creciendo en la colonia en general, ¿no? Si recordábamos un poquito la anterior clase, estábamos revisando acerca del proceso de conquista de los españoles en los territorios, en este caso, del continente americano, ¿no? Si recordamos un poquito cómo se llamaba el conquistador español que derrotó a los incas, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba el español que derrotó a los incas? A ver. Muy bien, señor Aníbal, dígame, por favor. Francisco Pizarro, ¿no? Francisco Pizarro, ¿no? Excelente, que fue el personaje que prácticamente, sí, en temas de la conquista fue el que logró, en este caso, derrotar, pues, al imperio inca en general, ¿no? Atribuyendo directamente cómo fue el enfrentamiento, como ustedes saben, Pizarro atrapó al líder, al Zapa Inca, conocido como Atahualpa, y eventualmente pues trató de sacar un provecho sumamente avanzado, ¿no? Recordemos que le pidió pues 3 cuartos gigantescos, el cual serían cubiertos por oro y obviamente pues obtendría la libertad. Sin embargo, Pizarro obviamente no cumplió con el trato y eventualmente pues terminó asesinando a Atahualpa en general, ¿no? Entonces, obviamente aquí se dio un proceso en donde, sí, prácticamente los españoles, que eran como 300 a 500 soldados, eventualmente lograron derrotar a la civilización entera de los incas en general, ¿no? Recordemos que los incas prácticamente sobrepasaban los 10 millones de habitantes, ¿no? Y eso, obviamente, pues le daba una gran ventaja, en este caso, a los incas. Sin embargo, al enfrentarse a los españoles también obtuvieron un apoyo, en este caso, de una cultura también fuerte en nuestro territorio, conocido como la cultura de los cañaris en general, ¿no? Que eran culturas que obviamente mantenían lo que es un resentimiento, un odio, en este caso, a la civilización de los incas, ¿no? Ellos pensaban que si ayudaban a los españoles, ¿sí? Ellos obtendrían pues su libertad, ¿no? Cosa que no fue así, los españoles utilizaron también a ellos y prácticamente en este caso, ¿sí? Hoy, cuando Pizarro logró derrotar a los incas, eventualmente empezaron a crear lo que son departamentos administrativos en los territorios de América, ¿no? Y obviamente con el pasar del tiempo, también el arte, ¿sí? Fue expandiéndose en el continente americano, pero también entremezclándose con la visión de los indígenas en general, ¿no? Ahora, arte colonial, ¿sí? Miren, por ejemplo, acá dentro del arte colonial podemos establecer que las máximas representaciones siempre estaban, ¿sí? Con tintes religiosos, ¿no? Es decir, representaban directamente a Jesús, a José, a María, que prácticamente eran símbolos, ¿sí? Religiosos del cristianismo, ¿sí? Hablando en este caso de la representación directa, ¿sí? De Jesús, de José, de María, y como ustedes saben, prácticamente fue un momento en donde esta religión, pues, pudo expandirse en las colonias, ¿no? Arte colonial.
Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, el señor Jorge Aníbal. Señor Aníbal, ¿no? Listo, muy bien. Sin participación. Me ayuda, por favor, el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Samantha Vilanés, por favor. Ya, buenos días. Buenos Arte días. colonial. El arte en América ha sufrido variedad de cambios. Esto lo decimos sobre todo por los cambios que el propio continente también ha sufrido. Desde el momento de su colonización, no fueron pocas las transformaciones que el territorio experimentó en lo religioso, lo cultural, lo político y lo económico. Muchos sostienen más bien que se trató de algo traumático. Las artes fueron uno de los aspectos impuestos más representativos de este periodo posterior a Colón y su arribo. Se tratarían de todas las expresiones artísticas que se dieron entre la llegada de los europeos y la independencia de América Latina. Excelente, muy bien, señorita. 10, muchísimas gracias. Excelente. Ahora, si nosotros hablamos del arte, prácticamente fueron una serie de transformaciones, ¿sí? Impuestas directamente por los europeos, ¿no? Sí, entonces, desde el momento que prácticamente derrotaron a los incas, establecieron sus departamentos administrativos y también, pues, fortalecieron tanto su religión como su arte en general, ¿no? Y por ende, pues prácticamente las costumbres y las tradiciones que en su momento se mantenían con la población indígena prácticamente desaparecieron, ¿no? Si bien es cierto, las primeras formas de artes representativas en este caso prácticamente fue después, sí, obviamente de la llegada de Cristóbal Colón, ¿no? A su vez también podemos establecer de que todas las expresiones artísticas prácticamente se dieron en este caso cuando se fundaron departamentos administrativos, cuando dieron cambios en lo político, en lo cultural, en lo religioso en general, ¿no? Además de ello, prácticamente los indígenas en ese momento fueron esclavizados, los afrodescendientes de igual manera, entonces prácticamente les servían a los españoles, ¿no? Si bien es cierto, como ustedes saben, prácticamente los españoles abusaron, mataron, violaron a la población nativa de este territorio, pero también se dieron etapas en donde prácticamente enseñaron a los indígenas un poco de su arte, ¿no? Obviamente no lo hacían con la finalidad de que ellos aprendieran, sino más bien que les ayudaran a los españoles, ¿no? Bien, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. El arte colonial y las características propias. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Dolores Jumbo, por favor? ¿Estamos ahí? Señorita Dolores, no, excelente. Sin nota. Listo, muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Rosa Sí, Sandoval, por estoy. favor? Sí, sí, estamos. Sí, sí, Señorita, licenciada. por favor. La puerta para que el internet. Arte colonial, es decir, un periodo cultural que abarcó 400 años. Algunas de las características que lo distinguen serían las siguientes. Tenía un componente alternamente religioso. Se utilizó como una de las formas más eficaces de evangelización de los indígenas. Su principal forma de manifestación ha sido la arquitectura, la cual se presentó a través de hospitales, universidades e iglesias.
estilos como el renacentista, barroco y rococó. Su pintura fue originalmente imitación del estilo europeo. Sin embargo, con el tiempo fue ganado señas, asimiló elementos de la cultura precolombiana. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros aquí podemos palpar que dentro de las características, sí, destacadas, en este caso del arte colonial, eventualmente sí tuvo una duración de 400 años, ¿no? Que tenía pues un componente altamente religioso, es decir, representaban directamente a la Virgen María, a Jesús, a los apóstoles, y eso directamente lo hacían pues en pinturas, también lo hacían lo que son trabajos de frescos, de maderas, en donde representaban directamente la divinidad, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, ¿cómo se llama la representación o quién es el personaje que está siendo representado en la imagen que tenemos a la derecha? Eh, La Virgen María parece que es. La La Virgen María. Virgen la Virgen María, Guadalupe. muy bien, excelente, ¿no? Como ustedes saben, pues en cada territorio, en cada país, sí, se destaca por la presencia de la Virgen María, ¿no? Por ejemplo, digamos aquí en Quito, tenemos pues diferentes territorios en donde consagran directamente a la Virgen, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí en Quito la Virgen del Quinche, en el Ecuador, otra virgen que también nosotros tenemos aquí en el territorio. ¿Cuál será? La Virgen del Cisne. La Virgen del Cisne, muy bien, excelente. Otra. El quinche, La licenciado. La Virgen de... Virgen del Huayco. La Virgen Ya, muy bien, excelente. Entonces, bien, en cada territorio, pues, tenemos diferentes connotaciones, ¿no? Haciendo referencia, pues, a la Virgen María, ¿no? En México, ¿con qué nombre representan a la Virgen? De La Virgen de De Guadalupe. Guadalupe, Liz. La Virgen de Guadalupe, ¿no? Guadalupe. Excelente, muy bien. Entonces, miren, en cada territorio, obviamente, pues plasmaban estas representaciones, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos el trabajo en madera, en fresco, en donde detalla la imagen de la Virgen María y aquí, pues, la imagen, en este caso, de unos pequeños querubines en general, la vestimenta, ¿sí? El trabajo directamente en la decoración, en la parte de sus pies, y aquí podemos detallar una pintura también acerca, en este caso, de cómo representaban, ¿sí? A los representantes religiosos, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, aquí directamente tenemos lo que es la representación de Jesús a los ángeles en general, ¿no? ¿Sí? Bien, acá de igual manera pues podemos observar estas representaciones. También destaca que la utilización de estas imágenes religiosas lo hicieron con fines, ¿sí? De evangelización, ¿no? Recordemos que prácticamente los indígenas para aquella época mantenían sus propias tradiciones, sus propias costumbres. Sin embargo, en este caso, cuando llegaron los españoles, impusieron su religión, ¿sí? Y eso fue una forma, en este caso, para que los indígenas, ¿sí? Fueran, en este caso, abandonando lo que son sus creencias y estableciéndose, pues, ante esta nueva religión, ¿no? Por ejemplo, no sé si hemos visitado en este caso las iglesias del centro histórico, aquí en Quito. Sí, sí, licenciado. licenciada. Excelente, muy bien. Justamente en la mayoría de las iglesias, en la puerta principal, ¿sí? Y en la parte de arriba o en la parte, y en este caso del piso, podemos encontrar la imagen representativa de un sol, ¿sí? Entonces, como ustedes saben, el sol era una imagen, era un dios sumamente importante para los incas. ¿Qué hacía el sacerdote? ¿Qué hacía el fraile? Les decía a los indígenas, entrar a misa, entrar directamente a visitar a su Dios, que su Dios no está en la naturaleza, sino está dentro del templo, es decir, dentro de la iglesia.
Y para que los indígenas en su momento fueran aceptando, fueran evangelizándose, eventualmente dibujaron la representación de un sol. Por ende, siempre van a encontrar un sol, sea a los pies o directamente en la parte del techo, pero justamente en la puerta principal, en la entrada. Entonces, los indígenas observaban la imagen de la representación del sol e ingresaban. Entonces fue una herramienta que utilizaban para que la religión prácticamente se expandiera pues por todo el territorio, ¿no? Ahora, si recordábamos un poquito, la Biblia nos habla de los indígenas. No. No. Ya, muy bien. La Biblia tal vez nos habla de los afrodescendientes. No. No. Excelente, muy bien. Entonces, como ustedes saben, los españoles eran sumamente religiosos y al no encontrar una explicación de los nativos, hablando de los indígenas como tal, ellos consideraban pues que eran animales, sí, por ende pues los trataron de las peores maneras, ¿no? Pero sin embargo, aquí podemos palpar que ellos prácticamente evangelizaron a la población justamente para desaparecer las costumbres, las tradiciones que ellos tenían y además de ello, ayudar a los españoles en sus expresiones artísticas, ¿no? Aquí también podemos hablar un poco de la creación, ¿sí? De hospitales, de universidades, de iglesias, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, ¿cuáles son las iglesias más antiguas que tiene aquí el Ecuador? La Basílica, dice. Sí. La Basílica La de podría San ser una de ellas, Francisco. muy bien. ¿Cuál más? La compañía. La compañía. Ya, muy bien, La iglesia. excelente. La del 15. Ah, podría La ser, muy bien. Virgen de Entonces, miren, la iglesia, la prácticamente catedral. la catedral, muy bien. La mayoría de las iglesias y los hospitales y universidades más antiguas que nosotros tenemos en nuestro territorio prácticamente destacan, ¿sí? Sobre las obras de arquitectura que prácticamente se dieron en la época colonial, ¿no? Ahora, en el caso de las universidades, ¿cuál es la universidad más antigua que tenemos en nuestro territorio? No es la ¿No es central, la, dice. no es la Universidad Central? La ¿Universidad Universidad Central? Central, excelente, muy bien. Entonces, miren, prácticamente si hablamos de iglesias, si hablamos de monasterios, si hablamos en este caso de universidades, de hospitales, ¿sí? Los más antiguos prácticamente tuvieron una creación, en este caso, en la época colonial, ¿no? Aquí también nos habla que tiene una fuerte colaboración, una fuerte imposición europea, hablando de estilos como el renacentista, el barroco y el rococó, que ya los vamos a revisar, ¿no? Su pintura originalmente fue la imitación del estilo europeo, sin embargo, con el tiempo fue ganando señas propias, ¿no? Asimilando elementos de de las culturas precolombinas. Aquí podemos establecer que dentro de un principio, el arte prácticamente se basaba en las enseñanzas y en las características propias que tenían los españoles, ¿no? Y los indígenas, pues, obviamente tenían que someterse, obviamente tenían que aprender, porque prácticamente ellos, sí, no toleraban en este caso que los indígenas tenían sus propias religiones, y además de ellos, si no lo hacían, pues, podían perder su vida, ¿no? Origen, me ayuda por favor en la lectura. El señor o la señorita, me ayuda por favor el señor Stalin Fernando, por favor. Buenos días, dice. Buenos días. Origen. Tal como se ha mencionado más arriba, del arte colonial tiene una fuerte rejambre europeo. En un principio, la participación de las artes indígenas o precolombinas era casi nula. Gran parte de las manifestaciones coloniales eran, de hecho, importadas. Pasó mucho tiempo para que el arte colonial asimilara con mayor claridad aspectos de las artes precolombinas. Historia. La llegada de los españoles al continente supuso un periodo de transformaciones en lo político, lo económico y lo social. Las condiciones materiales de ese periodo histórico fueron transcotadas profundamente. Originalmente,
se podría decir que se comenzaron con colonias que poco a poco fueron arraigándose y completizándose. Estas formaron las principales capa- capitanías y virreinatos del continente. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, prácticamente algunos historiadores destacan desde que el momento que llegaron los indígenas, los españoles tuvieron una confrontación con los indígenas, prácticamente pues el arte, ¿sí?, de la población nativa pasó a ser destruida, pasó directamente a no ser utilizada, y además de ello, prácticamente los españoles dieron un cambio en lo político, en lo económico, en la sociedad en general, ¿no? Prácticamente con su llegada, ¿sí?, llegó directamente la religión, llegó directamente los departamentos administrativos y además de ello, la población indígena como tal prácticamente quedó, en este caso, en una desventaja sumamente grande, ¿no? Recordemos que los españoles, sí, prácticamente a la lucha que tuvieron con los indígenas, también nos trajeron enfermedades y obviamente esas enfermedades eran letales para la población nativa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de enfermedades era que nos trajeron los españoles? Nos hacemos un acuerdito. Nos trajeron la viruela, la Muy gripa, bien, excelente. La fiebre Una amarilla. más. la peste. La peste también creo que trajeron. La Tuberculosis. tuberculosis, el sarampión, bueno, en este Sococo. caso, algunas enfermedades, sí, que prácticamente, bueno, al día de hoy tenemos lo que es una cura, ¿no? Sin embargo, para aquel entonces, a raíz, en este caso, de la llegada de los españoles, la población nativa también se enfermó, ¿no? Realmente ellos podían vivir tranquilamente unos 90 años sin tener ninguna enfermedad terrible, pero obviamente cuando llegaron los españoles y la población nativa jamás en la vida había enfrentado una enfermedad así, eventualmente pues se dio un genocidio sumamente difícil, ¿no? Sin embargo, dentro del arte como tal, prácticamente destacan desde la llegada de los europeos y prácticamente finalizando el enfrentamiento con los indígenas, ¿no? Se apropiaron de estos territorios y poco a poco fueron creando lo que son templos, iglesias, universidades, trabajos en la madera, fortalecer lo que son las imágenes religiosas, ¿no? Ahora vamos a hablar de los tipos de arte. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Robinson Fabricio, por favor. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Sí, licenciado, aquí estoy. Por favor. Tipo de artes. Ya. Una tipología algo apresurada sobre este tema sería la siguiente. Un momentito que estoy acercándole la pantalla. Renacentista, el cual es una postura que decide romper oportunamente con los estilos del medioevo, en lugar de darle un lugar tan privilegiado a lo divino. Se trata de reconocer con la humanidad y la naturaleza a través de diferentes producciones estilísticas. Barroco consiste en un estilo artístico muy popular entre los colonias hispanoamericanas. Colonias hispanoamericanas. Americana, sí. Se distinguió por ser un movimiento con tendencia al exceso de detalles, sea a nivel de lo ornamental y lo suntuoso. Suntuoso. Rococó. Rococó, el cual sí, caballero,
rococó, el cual, a diferencia del anterior, se distinguía por el uso de elementos o colores claros y agradables a la vista. Esto con el fin de representar el estudio de la vida artístico del mundo, del monumento. De vida. Aristocrático del momento. Muy bien, señor. Muchísimas gracias. Excelente. Ahora, si nosotros hablamos de los tipos de arte, ¿no? El renacentista, el barroco y el rococó en general, ¿no? Eran los más representativos. Aquí dentro del renacentista, prácticamente es donde es el momento o el tipo de arte donde destaca lo que es lo divino, ¿no? Haciendo una representación, sí, de las imágenes de religiosas, pero más de ello prácticamente representan imágenes con la humanidad y la naturaleza en general. ¿Sí? Entonces representaba en este caso a Jesús, a José, a María, teniendo lo que es una intersección con los seres humanos y además de ello representaban a la naturaleza en general, ¿no? Y a eso se le conocía como el renacentismo, ¿sí? Ahora, vamos al barroco, ¿sí? Prácticamente dentro del tipo del estilo barroco detallaban lo que es las características ornamentales, es decir, eventualmente los materiales con los que se trabajaba, el exceso de detalles, hablando de su rostro, de sus manos, hablando inclusive del trabajo en sus pies en general, ¿no? Y lo suntuoso que prácticamente vendrían a ser materiales preciosos, el oro, la plata, materiales en donde destaquen la representación de estos personajes, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos la imagen de la representación de la Virgen María, ¿no? Aquí podemos ver el excesivo uso de detalles, hablando de su rostro, sus ojos, su nariz. Aquí también podemos observar un poco su cabello, también podemos determinar su vestimenta, los colores llamativos que tenemos, ¿sí? Y además de ello, una decoración, ¿sí? Sumamente hermosa, ¿no? Con materiales de la mejor calidad. Y dentro del arte rococó también podemos detallar lo que es las características o el estilo de vida de la aristocracia, es decir, la representación de los españoles de la élite o la representación, en este caso, de cómo ellos vivían en estas sociedades, ¿no? Entonces, cuando representaban a los españoles, destacaban su forma de vestir, destacaban a los personajes con mayor riqueza, con mayor dinero de aquel entonces, y prácticamente sí, el tipo de arte rococó se detalló por esto, por destacar la vida de la élite de los españoles en general, ¿no? También nosotros podemos encontrar, ¿sí? Dentro de la mayoría de las iglesias que nosotros tenemos, el altar mayor, ¿no? Aquí justamente podemos detallar, sí, la imagen en este caso de una representación religiosa, hablando de Jesús, de José, de María, de los ángeles en general, pero también tenemos la representación de algunos representantes religiosos, ¿no? Hablando de profetas, hablando directamente de monaguillos, de sacerdotes, que cada uno de ellos prácticamente fueron un símbolo religioso, ¿no? Y además de ello, también podemos observar los trabajos en la madera. Cuando nosotros hemos visitado el centro histórico, hemos observado de que existen obras de arte en la cual dice, esta obra nos habla en este caso de Moisés, ya por darles un ejemplo. Y en la parte de abajo le sale el nombre del autor, ¿verdad? Sí, licenciado. Excelente, le sale el nombre del autor y le salen pues los años en donde fue elaborado. Ahora, dentro de estas obras de arte, ¿han observado tal vez de que en la parte que dice autor sale el nombre de anónimo? Sí. Sí, también. Sí, licenciado. Hay Ya, muy hasta bien, libros hay, excelente. hasta libros hay que salen anónimos. Muy bien, dice anónimo. Generalmente se atribuye que cuando un
un indígena, ¿sí?, lograba realizar estas obras de arte, ¿sí?, y como los españoles de aquel entonces eran sumamente discriminatorios, sumamente racistas, eventualmente no permitían que las obras de los indígenas se expusieran, ¿no? Y aquellas obras, en este caso, que tenían lo que es una representación religiosa que contaba con la aceptación de los españoles, era directamente publicada. Pero sin embargo, no daban el nombre, en este caso, de la persona que lo hizo, porque se le atribuía que fue un indígena. Entonces, colocaban, en vez del nombre del indígena, obviamente colocaban el nombre de anónimo, ¿sí? Y estas obras de arte podemos encontrar en la mayoría de las iglesias, ¿no? Justamente a la celebración que nosotros nos encontramos. Por ejemplo, esta iglesia, ¿cómo se llama? La iglesia de San Francisco. San Francisco. Muy bien. ¿Cuál es la leyenda que tiene esta iglesia? La iglesia de Cantuña. Cantuña. De Cantuña. Muy bien. ¿Qué dice la leyenda de Cantuña? La iglesia dice que Cantuña era un indígena que le dejaron que haga la iglesia, le dieron tanto tiempo, pero como no tuvo tiempo de hacer, le pidió al diablo que le dé haciendo la iglesia hasta la siguiente mañana, y si terminaba la iglesia, el alma era para el diablo. Pero como faltó una piedrita, no terminó, faltó una piedrita, entonces el diablo no se le llevó el alma. Excelente. Pero Muy terminaron la bien. iglesia. Pero terminaron la iglesia. Excelente. Ahora, en base a la fotografía, ¿dónde será el sitio en donde falta la piedra? Según la leyenda de Cantuña. En la capilla de En la Cantuña. entrada. En altar, algo así era que. Ya, muy bien, excelente. Entonces, miren, por ejemplo, una de las iglesias que nosotros tenemos acá, la de San Francisco, cuenta con esta leyenda, ¿no? Algunos historiadores destacan que la piedra, según la leyenda de Cantuña, faltaría de este lado de acá, sí, de la entrada principal al lado derecho, sí, casi a la primera altura, en este caso, de esta puertita que tenemos aquí. Justamente por aquí faltaría pues la piedra, en este caso, que justamente se menciona en la leyenda, ¿no? Pero prácticamente pues detalla lo que es una construcción sumamente decorativa, sumamente llamativa. Podemos observar lo que son sus columnas, la entrada principal, ¿sí? También podemos encontrar los arcos, en este caso de media herradura, ¿no? Y obviamente, pues, los símbolos religiosos, ¿sí? Muy bien, pasamos a detalles como la pintura, ¿sí? Yo le voy a dar lectura, por favor. La pintura colonial tuvo la característica de poseer en su haber un significativo componente religioso. En un principio, esta se ejecutó solo con los medios que existieron en su momento, sin tanta influencia de los maestros europeos. Esto implicó pinturas con representaciones artísticas de la Virgen María o Jesucristo. Posteriormente, la importación de talento europeo trajo la influencia de grandes artistas que siguieron la misma línea de la pintura barroca y rococó. Si bien es cierto, dentro de la pintura podemos detallar las representaciones religiosas, ¿no? Además de ello, prácticamente los colores sumamente llamativos. Miren, aquí tenemos un color un poquito azul, tenemos un color parecido a un tomate, y en el trasfondo encontramos un color un poquito más clarito, que podría ser un amarillo, ¿no? Aquí tenemos imágenes representativas, ¿sí? De personajes religiosos, y además de ello, miren, aquí tenemos una decoración que prácticamente se encuentra en la mayoría de las iglesias, ¿no? En el altar mayor podemos observar la decoración tanto en lo que son en las columnas, en las paredes, en los techos en general, ¿no? También en este caso podemos atribuir, ¿sí?, la representación también dentro de las esculturas. Miren, por ejemplo, aquí tenemos un altar mayor, ¿sí?, trabajos en la madera. También podemos en esta detallar también decoraciones de oro y de plata en general, ¿sí? Miren, por ejemplo, acá siempre estaría la imagen de Jesús
de la Virgen María, ¿sí? De los apóstoles, ¿sí? Y obviamente de representantes religiosos, hablando de los angelitos, hablando de los querubines, ¿no? Y aquí también tenemos una representación de la Virgen María, ¿no? ¿Sí? Ahora, dentro de la arquitectura también se dio pues un trabajo sumamente destacado, ¿no? Recordemos que por cada ciudad se estableció una ley dentro de los españoles que por cada ciudad que existía debería tener pues una iglesia, ¿sí? Entonces la iglesia justamente tendría que ser ubicada en el centro de todas las ciudades en general, ¿no? Por ende, pues aquí podemos encontrar iglesias sumamente representativas, hablando de Quito, hablamos directamente en el caso de Perú, en Lima, en Colombia, ¿no? Que prácticamente las iglesias, en este caso, contaban con una decoración sumamente llamativa, ¿no? Los pilares, hablamos directamente de sus columnas y la decoración tanto del techo como del piso en general, ¿no? Aquí también podemos detallar que apareció una técnica, ¿sí? Propia de la cultura nativa, ¿no? Es decir, de los indígenas, la técnica del encarnado. Es decir, prácticamente coger la vejiga del borrego, ¿sí? En este caso, frotar, ¿ya? Por las obras, en este caso ornamentales, hablando de la imagen que tenemos aquí, justamente de la representación del niño Jesús, ¿sí? Frotaban lo que es la vejiga y eso daba lo que es un brillo, una naturalidad de estas obras de arte, ¿no? Y a esa técnica se le conocía como la técnica del encarnado, ¿sí? Que era prácticamente usado en la escultura y fue una técnica que prácticamente idearon los indígenas en general. Miren, pues aquí tenemos la representación de Jesús, José, María, y también aquí destacamos una representación del tipo de arte rococó, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí habla de la aristocracia, ¿sí? Hablando de la representación de una mujer española, aquí hablamos también la representación en el caso de la naturaleza y sobre todo la representación de los afrodescendientes, ¿no? Aquí también tenemos pues la representación, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí la imagen de la cruz, también tenemos el trabajo en la madera, aquí representa directamente a Jesús, ¿sí? A los apóstoles y la decoración sumamente llamativa, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren, poco a poco los españoles fueron atribuyendo la naturaleza de estos territorios con las obras de arte, ¿no? Aquí directamente podemos establecer que trabajaron también con materiales como el barro, el yeso, y además de ello también destacaban lo que es las tonalidades de colores brillos, ¿no? Por ejemplo, esta imagen que podemos observar representa lo que es a la Virgen María, ¿no? Está llorando, está sufriendo. Aquí también podemos detallar lo que es su rostro de angustia y sobre todo aquí también podemos detallar las reliquias religiosas, ¿no? Que para aquel entonces prácticamente eran realizadas con oro y plata. Aquí también podemos hablar, sí, de la creación de la escuela quiteña, ¿ok? Bien, yo le voy a dar lectura, por favor. La escuela quiteña son las expresiones artísticas, pintura, arquitectura y escultura que nacieron en Ecuador durante la época colombina. Su desarrollo tuvo un escenario en la Real Audiencia de Quito, hecho que ayudó a dar el nombre con el cual es reconocida. Específicamente, su origen y auge se remonta a los siglos XVII y XVIII, debería ser, gracias a la Escuela de Artes y Oficios que fue instaurada en 1551 por los sacerdotes de la corte franciscana, Fray Codoque Riet y Fray Pedro Gocial. Años más tarde, esta misma escuela se transformó en el Colegio San Andrés, que en la actualidad mantiene sus funciones, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, si bien es cierto, se crea pues la escuela quiteña, en donde prácticamente se da el fortalecimiento de la pintura, la arquitectura y escultura en general, ¿no? Además de ello, sí, la mayoría de las escuelas prácticamente fueron fundadas
por sacerdotes, por órdenes religiosas, ¿no? Miren, bueno, aquí tenemos la imagen de la Virgen María, representada directamente con alas sobre, en este caso, el mundo. Aquí también podemos observar la representación en el caso de un ángel, ¿sí? Que tiene sus alas y que obviamente lleva algo en sus manos, ¿no? Dentro de la escuela quiteña aparecieron personajes sumamente representativos, ¿no? Hablando de Manuel Chile, conocido como Caspicara, ¿sí? Prácticamente fue un representante del arte indígena, ¿no? Él, obviamente, destacó directamente por las obras de arte que él realizó. Recordemos que para aquel entonces, sí, lo que era el conocimiento de las artes, lo que era la escuela, en este caso de oficio que se le conocía, solamente era destinada para la élite de los españoles. Manuel Chile en su momento, pues, quiso obviamente el tratar de ingresar, pero como era un asunto de discriminación muy fuerte, no lo pudo en este caso realizar de la mejor manera, tuvo que cambiarse el nombre y de ahí pues lograr estudiar, ¿no? Y de ahí pues realizó pues obras de arte, destacando lo que son fines religiosos, destacaba también lo que es la presencia de los indígenas, y además de ello también aparecieron pintores como Bernardo de Legarda, que trabajó lo que son en materiales como oro y la plata, y que prácticamente fue uno de los pioneros en realizar una imagen similar a la que nosotros tenemos, a la del panecillo. ¿Hemos visto a la Virgen del Panecillo? Sí, Lice. Sí, licenciado. Hemos visitado, Sí, licenciado. excelente, ¿no? Eso prácticamente parte de una de las obras de Bernardo de la Garda, Pero ¿no? Bueno, aquí antiguamente creo que tenemos, la Virgen vino en partes, en serio, dicen acá, a Quito. excelente, vino en partes, prácticamente del territorio de Francia en general, ¿no? Pero en base, sí, a la obra de arte que hizo Bernardo de la Garda, que la hizo pues en miniatura, ¿no? Y Vicente Albán, que era un pintor, un ilustrador de aquella época. Entonces, si bien es cierto, la mayoría de las obras de arte que nosotros tenemos en la actualidad parte, ¿sí? De la época colonial, ¿no? Y nosotros las podemos observar tanto en universidades, en hospitales, ¿sí? En donde prácticamente las decoraciones, el trabajo en oro, en plata y el trabajo ornamental prácticamente siguen vigente dentro de estas obras, ¿no? Entonces, si bien es cierto, los españoles prácticamente sometieron a la población indígena, los indígenas tuvieron que adaptarse a sus costumbres, a sus tradiciones en general, ¿no? Y pues la mayoría de estas obras prevalecen hasta el día de hoy, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, lice. Todo bien. Todo está claro, licenciado. Gracias. Excelente, muy bien. No se olvidará, por favor, ¿sí? Las actividades en la plataforma.